tardes, noches, amados hermanos, amada iglesia. Estamos acá un martes más compartiendo con ustedes, Día del Amigo, así que le mandamos feliz día a todos los que están del otro lado también. Estamos acá con Alberto, con nuestro pastor, saluden. Amén, Dios los bendiga, iglesia, espero se encuentren todos bien. Gracias a Dios damos por esta oportunidad más de poder compartir junto a ustedes este programa. Igualmente, hermanos queridos, Dios los bendiga. Es un privilegio para nosotros poder compartir esto tan lindo, tan precioso que tenemos, que es la palabra de nuestro Padre Celestial, ¿no? Así Amén. que aquí estamos. Así, y del otro lado tenemos también a Emma, que nos está acompañando hoy también, que salude, que Buenas nos diga tardes, dónde... noches, un placer estar acompañándolos, hoy en reemplazo de mi amigo Cristian, muy bendecido de estar un día más con ustedes. Muy bien, gracias, Emma. Así que a todos los que están del otro lado, dejen sus saludos también ahí, por las diferentes redes sociales donde estamos saliendo. También ahí si quieren dar un feliz día también háganlo. Y también queremos avisarle que los programas quedan grabados, quedan subidos en el canal de YouTube como el de Facebook, así que si después lo quieren revivir o lo quieren compartir también, sientan total libertad. Y que vamos a cambiar el horario. Y vamos a cambiar el horario también, así que vamos a estar saliendo a las 7, ¿no, Andrés? Si no me equivoco. Sí. Pasamos una hora antes. Una horita hacemos antes. ahí el traspaso con las mujeres, así que a veces si saliste más o menos a las 8 de trabajar, nos agarras capaz en el último tramo y si no, como siempre quedan subidos, así que lo vas a poder revivir y rever las veces que quieras. Así que bueno, antes de arrancar, hacemos una oración y Amén. empezamos. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad más que nos das. Gracias por este tiempo, por este momento, Señor, donde compartiremos tu palabra, donde esta palabra nos renueva en el espíritu, nos da vida y permítenos atesorarla y vivirla en cada área de nuestra vida, en todo momento, Señor, que sea la palabra la que fluya en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente y nos sostenga en el momento de la aflicción, de la prueba. Señor, sea tu palabra la que vaya por delante, confesando siempre que somos tus hijos, pero más allá de eso también, de saber que en el hecho de ser tus hijos también tenemos la libertad que tú ya ganaste en la cruz por cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, en el desarrollo de lo que hemos de hablar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Vamos con el repaso? Vamos con el repaso, Alberto. Bueno, estuvimos viendo que la autoridad está en el mundo, está instituida por Dios, que todas las autoridades, en cualquier lugar que nos encontremos con una autoridad, sea en el gobierno, sea en la escuela o en el trabajo, todo eso, la autoridad en sí misma proviene de parte de Dios, porque no hay autoridad que no sea Dios. Claro. Entonces todo el que tenga una autoridad ha sido delegada por Dios. Y son servidores, ¿no? También Son servidores para administrar justicia y sobre todas las cosas, la Biblia aclara que son servidores para cuidar al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Esa es la tarea que Dios le ha dado. Como el hombre natural está desenfrenado por el pecado, bueno, Dios permitió las autoridades para frenar el pecado. Y luego vimos que la autoridad está instituida en la familia. La familia es un diseño de Dios, no es un invento humano, nadie inventó la familia vino del corazón de Dios. Dios le dio al primer hombre una esposa, le dijo que tenga hijos y le puso un orden, ¿sí? El hombre fue el primero, la mujer fue creada del hombre, fue tomada del hombre y fue puesta bajo la autoridad del hombre. Y los hijos, por lo tanto, bajo la autoridad del padre y la madre. O sea, hay un orden de autoridad. Y esa autoridad, cuando se respeta, entonces el hogar funciona correctamente. O sea, Dios se encarga de sostener la casa cuando, como dice el Salmo 127, cuando los edificadores hacen conforme al plano que dio el Señor, entonces la casa queda. Si edificamos fuera del plano, fuera de la voluntad de Dios, no va a permanecer. Como dice Mateo, ¿no? Casa edificada sobre la arena. Mateo 7. El que es prudente edifica sobre la roca. Exacto. Y luego vimos, por último, que en la iglesia también Dios ha instituido autoridades y que a las cuales debemos estar sujetos, que Dios le dio al hombre la autoridad. Vemos que el Señor eligió hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y sobre todo Jesús, a pesar de que había mujeres que lo seguían, que estaban con él, que lo ayudaban inclusive con sus bienes, cuando eligió hombres, ¿sí? Los 70, los 12 primero y luego los 70 eran hombres.
Y luego los apóstoles, cuando eligieron autoridades, eran hombres, ¿sí? Y Pablo, cuando habla de la autoridad en la iglesia, dice que gobierne bien su casa, o sea, toma el mismo modelo de la casa y la aplica a la iglesia. O sea, es el mismo modelo. El hombre es autoridad en la casa y es autoridad en la iglesia. Pero es una autoridad, como hablábamos, no para maltratar, no para llevar a los golpes, sino una autoridad para llevar adelante las cosas en buen término, ¿verdad? Porque no es que los que están bajo autoridad no tienen derecho a opinar o no tienen derecho de hablar, sino que cuando se llega a una conclusión, nosotros debemos respetar a la autoridad que toma una decisión. Ese es el punto más importante que estuvimos viendo. Y lo importante es que el hombre es la cabeza y dicen a veces no, que la mujer es el cuello que maneja la cabeza. No, es que el hombre obviamente tiene que ser la cabeza. No, en realidad es falso eso. En realidad es la cabeza la que maneja el cuello, pero bueno, sí. Es un chiste que no tiene mucho fundamento. No hay fundamento bíblico. Ahora lo vamos a ver justamente, porque el tema que nos compete hoy es la autoridad del cuerpo, empezamos, ¿no? Que el cuerpo manifiesta la autoridad. ¿Sí? Nuestro cuerpo, no como cuerpo de... No, el cuerpo de Cristo. Nosotros vamos a hablar, porque el apóstol Pablo tomó el cuerpo humano como figura de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces vamos a ver hoy que el cuerpo manifiesta la importancia de esa autoridad, ¿no es cierto? Por eso nosotros en Primeras de Corintios... Vamos a leer, yo lo leo. Muy bien. Primera de Corintios 12, vamos a leer del verso 12 al 21. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Amén. Qué palabra, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? Y qué bien, a pesar de que Pablo no era un médico, cómo aclara. Es una verdad tan real y tan sencilla. Claro, aplicable totalmente, porque nosotros analizando nuestro propio cuerpo, humanidad, anatomía, nos damos cuenta que es una verdad. Es la verdad. Cada parte del cuerpo ocupa el lugar correcto. Y cuando todos nuestros miembros funcionan, bien, claro, funcionamos sin ningún problema. Al contrario, cuando hay un miembro que no funciona, la persona queda discapacitada. Claro. O sea, pierde capacidad. Cuando más severo es el daño, más capacidad pierde. Puede llegar a estar inmóvil, ¿verdad? Perder totalmente la movilidad por un daño severo en las conexiones entre la cabeza y los miembros del cuerpo, ¿no? Porque Dios hizo un diseño donde hay una cabeza, una columna, ¿no? Qué importante, una columna, y de esa columna están prendidos los nervios, todo el resto. Todo eso lo sostiene esa columna. Es una columna que a la mitad, en el vientre, se divide en dos, y después son dos columnas que llegan hasta abajo. Es como un edificio así en pirámides. Es un diseño arquitectónico perfecto. Hecho por Dios, claro, que no puede haber sido evolución, fruto de una casualidad. Los huesos no se van a ordenar de casualidad. Claro. Así que ese es el cuerpo. Es lo mismo que pensemos que de un pedazo de metal, una explosión, se hizo un coche. O sea, sí, un reloj. Claro, no, imposible. Claro. Hermosa palabra la que compartimos, ¿no? Dice: ninguna relación de autoridad y obediencia es más perfecta y pura que la que debe tener la Iglesia con el Señor.
el cuerpo con la cabeza, Claro. que es Cristo en este caso, ¿no? Porque, pastor, las relaciones en el mundo no son voluntarias y rápidas, son muchas veces por obligación. Se obedece, pero se obedece no con un corazón sincero. En cambio, nuestro cuerpo obedece instantáneamente. Tiene una obediencia, es la perfecta, porque ni bien la cabeza piensa algo, los miembros obedecen. Responden. O sea, no se encuentra eso en ninguna relación, así sea en la casa, en la iglesia, digamos, en la iglesia cuando no funciona como cuerpo, ¿no? Cualquier institución humana, ¿no? Le falta algo, que es lo que dice Pablo acá, ¿no? Que todos tenemos el mismo espíritu. Sí. Porque un cuerpo tiene un espíritu. Y un cuerpo sin el espíritu está Muerto. muerto. Claro. Así es. Leemos ahora Efesios 5. 5 ahí. Porque el marido, 5, 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y desde el 29 hasta el 30 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es lo que es el cuerpo en sí, ¿no? Exacto. Y es indivisible. Claro. Porque al cuerpo le pueden fallar muchos miembros, pero no le podés quitar la cabeza. No funciona. De ahí surge todo. No, sí, le saca la cabeza, no tiene sentido el cuerpo. Entonces, esto que vamos a ver ahora tiene que ver con nuestra relación. Cómo nos relacionamos con Dios, pero también entre nosotros. Entre nosotros que somos miembros. Así es. ¿Y el 29 al 30? Yo Ya lo lo leí. leí. Ese que leímos, perdón. Nosotros muchas veces vemos a la iglesia como grupo de personas que tienen una misma fe o propósito, pero Jesús nos ve como su cuerpo. Es distinto. Un grupo de personas no tienen el mismo espíritu. Tienen a lo mejor los mismos pensamientos, pero puede cambiar. Sí, sí. Entonces, por eso hay desavenencias. Sí. En cambio, nosotros tenemos un solo espíritu Amén. que nos une. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Valorás vos a tu cuerpo? ¿Qué te parece? Es importante para tu vida diaria y tus planes, tu cuerpo. Es importante. Y no lo valoramos hasta que nos enfermamos, Sí. Ahí ¿no? Porque lo usamos como algo tan natural, lo damos por sentado de que funciona todo perfectamente que ni nos damos cuenta. Cuando falla algún miembro, Ahí, cómo extraño. no, si no pasa a veces, ¿no? Que uno va sintiendo un dolor y sigue hasta que ya es, o no te puedes mover, ahí es donde uno actúa, ¿no? Y Busca, claro, busca la ayuda. el remedio. Bueno, dice, así también es importante para el Señor que nosotros actuemos como su cuerpo, porque todo el desarrollo de sus planes aquí depende de nuestro funcionamiento, siendo obedientes a Él. Todos los miembros del cuerpo son importantes y deben actuar coordinadamente para que manifestemos la vida de Cristo al mundo, que no lo conoce a Él. Y ahí habla de Efesios capítulo 4, verso 12 al 15. Ahí lo leemos. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y acá vemos, ¿no? Qué importante, porque está hablando de no desviarnos, ¿no? Qué importante. Y de crecer en esa unidad. Que esa no venga la unidad confusión, no surge espontáneamente, tiene que haber un desarrollo. Es como un niño cuando nace tiene todos los miembros, le funcionan todos los miembros, pero no están coordinados. Por eso no puede hacer prácticamente nada. Claro. No se puede mantener erguido, no puede mantener la cabeza levantada. En la medida que empieza a funcionar y a crecer, ¿qué va pasando?
la misma naturaleza del cuerpo humano lo lleva a ordenarse, se van ordenando, los miembros van aprendiendo a pararse, a caminar, a saltar, o sea, lleva todo un proceso de crecimiento. Ahora, qué importante lo que dice acá de que para que Dios pueda llevar adelante los planes que tiene a través de nosotros, tenemos que funcionar bien. Porque nosotros muchas veces decimos algo que choca con esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, si no lo hago yo, Dios lo va a hacer de alguna manera. Pero no es así. Porque si mi cuerpo no me anda, no puedo decir, bueno, si si la mano no se mueve, lo voy a hacer de alguna manera. ¿Y cómo lo voy a hacer si no se mueve la mano? Entonces nosotros, sin querer, muchas veces frenamos la obra de Dios. Sí. O sea, porque Dios se limitó, es una cosa de loco, un misterio por qué Dios se limitó a seres humanos. Pero es la gloria de Dios. Y tenemos el privilegio que los ángeles no tienen. Por eso, aparte, los ángeles son perfectos y la obediencia de los ángeles es perfecta. Pero Dios llama a hombres totalmente imperfectos. Claro, a eso, qué misterio, ¿no? Qué misterio, ¿no? Cómo Dios le da la oportunidad y respalda al hombre y confía que el hombre va a hacer las cosas, ¿no? Y aunque sufra pérdida, su obra, Dios sigue adelante. Es interesante. Tremenda la sabiduría de Dios. Es verdad, porque Él pone su espíritu en nosotros, ¿no? Claro. En ese gota de confianza. Dios dispuso que la cabeza y el cuerpo participen de una sola vida y una sola naturaleza. Es muy normal que el cuerpo obedezca a la cabeza de modo natural. Si quiero levantar mi mano, pero no obedece, algo anda mal. Sí, la conexión está mal. Claro. Es como cuando les agarra esos problemas. ACV, cómo les daña la parte física, ¿no? Bueno, porque se dañan las neuronas que manejan. Exactamente. Igual que los golpes, las fracturas en la columna. La columna es como un manojo de cables. ¿Qué pasa por dentro? Que por ahí pasan todos los nervios de todo el cuerpo. Aquí, por eso están algunos que le fracturan el cuello, chao, te mataron. Te cortan acá la comunicación de la cabeza con el cuerpo. Y se desconecta todo. Sí, se apaga todo. Porque aún el corazón, ¿por qué? Porque a pesar de que hay miembros que funcionan, nosotros decimos automáticamente, pero necesitan siempre la supervisación de la cabeza, ¿no? Porque la cabeza está supervisando cuánta presión tenés, cuánta temperatura tiene tu cuerpo, qué nivel de glucosa tiene la sangre. Es todo un proceso que está permanente. Nosotros ni enterados, nosotros estamos charlando acá y el cuerpo está haciendo un montón de procesos y manteniéndolo en funcionamiento, ¿no? Qué bárbaro. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que está en nosotros, es la misma que actúa en la cabeza. Pero para que esto ocurra, debemos despojarnos del viejo hombre y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Ahí está el punto. Qué bueno, ¿no? Acá que decía, ¿no? Que la cabeza y el cuerpo participen en una sola vida y una sola naturaleza. Bueno, por eso Dios cuando nos convertimos nos da la vida de Cristo. Amén. Por eso, a pesar de que la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que Dios pone en nuestros corazones, también dice Cristo en vosotros. Amén. Colosenses dice eso, el misterio de que es Cristo en nosotros. O sea, la vida del Espíritu es la vida de Cristo. Entonces, como tenemos la vida de Cristo, por eso en Efesios 4 nos manda a guardar la unidad del Espíritu, no a fabricarla. A guardar. Porque nosotros decimos, bueno, vamos a juntarnos y hacemos unidad. No lo podemos hacer. La gente va en un colectivo, hay 40 personas, todas apretadas, en el subte más todavía, y sin embargo no están unidas para nada. Ni buen día te. Nada. Cada uno tiene su propio pensamiento. Entonces, lógico que tenemos que sufrir una transformación. Porque si no nos sujetamos a la vida del Espíritu, si somos niños espirituales y actuamos en nuestra naturaleza humana, no va a funcionar el cuerpo. No, por supuesto. Fíjate que justamente el problema que tenían los corintios era ese, en el cual Pablo los exhorta a crecer, porque no se estaban desarrollando como cuerpo, estaban divididos. Y un cuerpo que vos lo separás, se fractura. Entonces había un desorden por falta de madurez espiritual. No, yo, por ejemplo, que viví una fractura del hueso, se te paraliza la mano. Y vos decís, pero pasa que es que al romperse el hueso genera ese, digamos, que rompe los vasos, todos los tejidos, se te hincha, se te inflaman los nervios y te queda la mano que parece que vos decís, ¿qué me pasó? Si fue solamente una fisura. Porque pero todo está conectado con todo. Qué increíble. Y te paraliza ahí el brazo que no lo puedes mover.
Y para que el cuerpo se mueva, todos juntos, debe haber sujeción a los miembros, a la autoridad de la cabeza, como de algunos miembros que tienen autoridad delegada. También los miembros deben depender los unos de los otros para las diferentes funciones. ¿Y sí? Por ejemplo, para ver debemos confiar en el ojo, para escuchar en el oído, y si queremos sujetar algo, dependemos de la mano, y para caminar lo hacemos con los pies. Pero por eso debemos reconocer el don que cada uno le ha sido dado. Ahí primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y leemos Romanos 12, de 3 al 8, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Ahora, qué importante lo que dice Pablo acá en 1 Corintios 12, porque él pone dos ejemplos opuestos. O sea, si yo me creo menos porque no soy igual a otro miembro, porque a veces digo, no, yo no puedo servir porque no soy como el hermano. Eso es un error. La palabra, claro, no conozco, no tengo la fe del hermano, no tengo la experiencia. Y eso es un error, porque cada miembro actúa de acuerdo a su capacidad y el lugar que Dios lo puso. Entonces, un error es considerarme menos. Y el otro es lo opuesto, es considerarme superior. Entonces ya anulo el cuerpo, yo soy el cuerpo. Claro. Y no puede existir un cuerpo con un solo miembro. Por eso acá lo explica, ¿sí, no? ¿no? Claro. Es que importante esto que justo hablábamos hoy, ¿no? De los atletas, de cómo un atleta puede llevar las cualidades o su cuerpo a un grado extremo de rendimiento. Tremendo. Lo que puede correr, saltar, bailar, todo. Aún con la mano. Las cosas que se hace con la mano del hombre, maravillosa. Pero bueno, tiene que estar coordinado, ¿no? Amén. Por eso dije, ningún miembro puede ser el cuerpo entero. Cada uno debe aceptar que estamos en coordinación con otros miembros del mismo cuerpo. Aceptar las riquezas de los otros miembros del cuerpo es aceptar las riquezas de la cabeza. El problema es cuando la mano insiste en ver después que el ojo ha visto. Sería ridículo, ¿no? Sí. Que yo vea el vaso con el ojo y después la mano. ¿Quiere decir, es eso? Claro. No ve la mano. Lo puede tocar, pero no lo puede ver. Confía, ¿no? En el ojo. Y ahí hay un sistema de coordinación. Sí. Claro. Esto crea pobreza en la iglesia, ya que todos los movimientos del cuerpo deben pasar por el control de un miembro en particular. Esto sucedía en la iglesia de Corintio, porque eran niños espirituales. Muchas veces vemos a la autoridad como algo impuesto y forzado, y no nos damos cuenta que es para nuestra bendición, para nuestra edificación, para que nosotros podamos desarrollarnos como miembros útiles y eficaces en las manos de Dios. Nosotros queremos que Dios nos supla directamente Él todas las cosas, pero en cuanto a Dios, pero en un cuerpo no ocurre así. Cada miembro recibe la mayoría de lo que necesita de los otros miembros del cuerpo. Que Dios nos alumbre el entendimiento, ¿no? Para que podamos ver esta verdad espiritual. Sí, pastor, porque sabe que a veces se aplica la forma del mundo a la iglesia como una organización humana y se maneja la iglesia como si fuera una empresa. Sí. Y la empresa no tiene funcionamiento de cuerpo. En una empresa todos trabajan para uno. Así es. O sea, todos trabajan, uno solo se beneficia. Y la iglesia no es así. La iglesia, todos trabajan y todos se benefician. Todo para uno y todos para, como el dicho. Uno para todo y todo para uno. Ahí está. Pero yo recuerdo que hace unos años atrás entraron maestros a la iglesia, y yo los pude palpar allá en la asociación, que traen métodos
mecánicos, humanos, ¿no? Cómo hacer crecer la iglesia, fórmulas mágicas, la iglesia, crecimiento, y todo. Y son basados en la sabiduría humana y no son basados en la vida del cuerpo. Y entonces produce algo momentáneo nomás, que no tiene después permanencia en el tiempo. Porque una característica que tiene un cuerpo vivo es que crece y se sostiene. Una planta de plástico puede ser un adorno muy lindo, pero no crece y no se mantiene. Vos una planta de plástico la tenés que limpiar, pues si no acumula la tierra. Claro. Pero vos ponés una planta viva y no la tenés que limpiar. Se limpia sobre. Se limpia, porque tiene vida. Claro. Entonces la iglesia no puede ser una institución humana. Y como muchas veces para el Estado, para reconocernos, porque lógicamente el Estado, al no tener visión espiritual, no puede entender el cuerpo, nos institucionaliza y funcionamos como una institución. Y muchas veces tomamos ese modelo de institución creyendo que es el cuerpo. Y no es así. No. Un club de fútbol no es una iglesia. O una sociedad de beneficencia. A pesar de que todos trabajan y todo, pero no, hay otro funcionamiento diferente, no hay una unidad de espíritu. Pero qué importante decías eso, Alberto, del crecimiento, ¿no? Que muchas veces se ve y se sigue viendo hoy de pastores o de personas que dan como esos consejos, esos tips del mundo, ¿no? ¿Qué 5 pasos para que la iglesia crezca? Y justo como está hablando del cuerpo, sabemos que el cuerpo para que crezca tiene que descansar, alimentarse y tener una actividad que justo hablamos hoy. Y qué importante que Dios nos manda, ¿no? Jesús nos mandó lo que es la gran comisión. Ir, predicar, discipular y entendemos que detrás de esa obediencia, ¿no? Exacto. El problema es cuando se cree que a través del movimiento se produce vida, y ese es el error. La vida produce movimiento. Así es. Pero el movimiento no produce vida. De hecho, una persona la ponen en un respirador mecánico y con asistencia de circulación sanguínea, y la persona, pero si se muere, por más que le hagan mover la sangre y todo, una vez que no tiene más vida, no sirve para nada. Lo tienen que desconectar y lo tienen que enterrar porque no tiene vida. O sea, por más que lo muevas, vos podés agarrar un muerto y lo tirarlo para arriba, lo empujar, no está muerto. La vida de Cristo en la iglesia tiene que producir el movimiento. Cuando el movimiento es producido porque estamos sujetos a la cabeza, porque llevamos una guía de Dios, entonces ahí se va a ver el fruto y aparte va a haber armonía. Por eso muchas veces se producen tantos problemas en la iglesia, tantas desavenencias, porque estamos trabajando bajo el método humano. Claro. No bajo la dirección divina. Sí. Cuando Israel salió a caminar en el desierto, ellos eran guiados por una nube. Ellos no iban para donde querían, no paraban donde querían, no hacían lo que querían. De hecho, si ellos hubieran elegido el camino de la costa. Había una ruta que los llevaba a Canaán. Sin embargo, Dios los metió en el medio del desierto. Era una locura. ¿Qué van a hacer en el desierto? Bueno, pero ahí donde Dios quería mostrarles quién es Dios. Quería que ellos dependan de Dios. Los llevó a un lugar donde no había nada para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que nos cuesta a veces. Nosotros queremos usar el método humano, ¿no? Agarramos por acá, por el camino que andan todos. Y no funciona. Aunque puede producir un movimiento, puede haber una actividad, pero no hay fruto espiritual. Yo a una persona la puedo mantener entretenida. Pero el hecho de que esté entretenida en un lugar, como una persona va a un club y le gusta lo que se hace, no quiere decir que esa persona esté cambiando como ser humano a la imagen de Cristo. El propósito de la iglesia es manifestar la vida de Cristo en mí y corporativamente. Ese es el propósito. No es movimiento, no es campaña, no es edificar salones. No. El propósito es que si no sale Cristo, porque el mundo también hace movimientos, hace shows, hace reuniones.
Hace de todo, hace fomento, se reúnen para hacer bien a los pobres, todas esas cosas le hace el mundo, juntan fondos, ¿no es cierto? Pero no tienen. Los fariseos hacían un montón de cosas, oraban, ayunaban, cantaban, estaban en el templo, hacían largas oraciones, visitaban la casa de las viudas. ¿Y cómo estaban? Muertos. ¿Cómo lo llamó el Señor? Sepulcro. ¿Qué hay en tu sepulcro? Muerto. No tenían la vida. O sea, tenían todo un cascarón, pero no tenían la vida. Y cuando vino el autor de la vida y los quiso meter en esa vida, no quisieron. No. Se rebelaron. Tremendo eso, ¿eh? Por eso dice, cada miembro recibe la mayoría de lo que necesita de los otros miembros del cuerpo. Claro. Que Dios nos alumbre el entendimiento para que podamos ver y entender esta verdad espiritual, ¿no? La autoridad y la obediencia tienen un encuentro perfecto en el cuerpo de Cristo. Aquí es donde debemos crecer para que Dios nos use con mucho poder y gracia para que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el objetivo, ¿no? El lugar donde tenemos un encuentro con la autoridad está en el cuerpo de Cristo. La cabeza, la autoridad máxima, y nosotros los miembros, cada uno en su función. Van ministrándose los unos a los otros como autoridades delegadas, así como obedeciendo a la autoridad. Así vamos creciendo hasta la estatura de Cristo, que fue obediente en todo. A Dios. Dios primero estableció la autoridad en Cristo. Sí. Sí. Luego, un día Dios establecerá la autoridad en este mundo a través de la segunda venida de Cristo. Amén. Pero en este tiempo, Dios está estableciendo autoridad, ¿dónde? En su iglesia. A ver. En el único lugar. Que fue lo que hablamos otra vez, ¿no? Que fue como una frase que justo he dijiste otra vez, que la perfección de la obediencia se ve en el cuerpo de Cristo, Claro. porque en el mundo, digamos, como puede haber gobiernos, todo, pero no se ve esa obediencia pura De corazón. que solamente se encuentra en la iglesia. Porque es fruto de la vida. Vuelvo a repetir, mi cuerpo funciona porque tiene vida. Yo no tengo que andar forzando la mano, que no. La vida actúa la vida en los miembros y los miembros obedecen. Y entonces el único lugar donde verdaderamente se puede ver una obediencia y un funcionamiento de cómo funcionan las autoridades debería ser dentro de la iglesia. Cuando la iglesia funciona como cuerpo, porque cuando en el transcurso de los siglos, de los primeros 3 siglos, la iglesia se estructuró y se hizo conforme a este mundo, cuando la iglesia se casó con el Imperio Romano y tomó la forma del Imperio Romano, ¿qué pasó? Perdió. Se estructuró y perdió su capacidad de manifestar la gloria de Cristo. Y se manifestaron todos los mismos defectos que se ven en los gobiernos humanos. Sí. Entonces, peor, Alberto. Y peores. Entonces la gente ve eso, que no es el cuerpo de Cristo, y dice, miren, ¿ve? Eso, para ser así, prefiero no... Y tienen razón, porque eso no es el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, hay congregaciones que no funcionan como cuerpo. Entonces están viciadas por las mismas atrocidades que está viciado el mundo. Entonces, al verlo de afuera, al no ver a Cristo, ¿qué ven? Ven hombres naturales. Y entonces lo rechazan. Porque lo que nosotros tenemos que manifestar es a Cristo. Tienen que ver a Cristo. Y qué hermoso que cuando hay vida, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, pasa, ¿no? Plantamos una semilla, nace un árbol. Qué hermoso es ver, por ejemplo, en la cárcel o en diferentes lugares donde empieza la vida de Cristo, empieza a crecer y empieza a crecer. Y eso no para, como íbamos hablando. Y funciona por sí misma. O sea, nosotros hoy, por ejemplo, allá en las unidades de Sierra Chica, las iglesias están funcionando sin que haya asistencia de afuera personal. Hace 1 año y 3 meses prácticamente que no podemos ingresar. Sin embargo, sigue funcionando. ¿Pero por qué funciona? Porque tiene vida en sí misma. Si vos plantás una iglesia verdadera, la iglesia va a crecer. ¿Cómo hacían? Los apóstoles iban, plantaban y se iban, no podían quedarse. Pero aparte de eso, es evidente, Alberto, porque la iglesia los primeros 300 años fue perseguida y crecía y crecía. Por más que era perseguida y los mataban y igual. ¿No? Porque tiene vida. Exactamente. Y ellos sembraban y después se iban. No es que tenían que estar al lado de los apóstoles, de los hermanos, empujándolo con una carretilla todos los días. No. Se desarrolla la vida de Cristo. Amén. Porque es un cuerpo.
Y eso es algo que a veces nos cuesta entender, ¿no? Ay, ¿cómo va a ser el hermano? Felipe le predicó al eunuco. El eunuco se convirtió. Sí. Y después se fue gozoso. Y no se fue. Bueno, dijo Felipe, mirá, me tengo que ir con vos porque tengo que estar varios años al lado tuyo hasta que aprendas todas las cosas. ¿Qué pasó con el eunuco? Fue llevando al Evangelio. O sea, ellos confiaban en el poder del Espíritu Santo. Amén. Nosotros nos hemos estructurado tanto, lamentablemente, al transcurso de los siglos, que ahora, si no le aplicamos, lo mismo sucede en las misiones. ¿Cuántas instituciones de misioneros terminaron abortando? Porque había hermanos que tenían llamado a ir a determinado lugar y las fundaciones no querían. Y lo querían mandar para otro lado. ¿Y cuántos misioneros tuvieron que dejar el apoyo de esas organizaciones que estaban para enviar misioneros porque habían perdido la guía de la cabeza? Claro. Como yo te contaba del hermano Milton Pope, que él sufrió una dirección de Dios a venir acá a la Argentina y comenzar con el instituto, que fue uno de los primeros. Sí. Y sin embargo la iglesia de él no lo quiso apoyar. Bueno. Y bueno, y él tuvo que venir sin apoyo, pero Dios lo guardó, lo respaldó, pero tuvo que pasar un proceso mucho más duro. Claro. ¿Por qué? Porque ahí no acompañó el cuerpo. No es lo mismo levantar un peso con la mano que levantarla con todo el cuerpo. Claro. Por eso a veces nos lastimamos haciendo fuerza. Yo trabajé en una fábrica de muebles de Algarrobo, pesadísimo, y me enseñó un hombre que estaba ducho a cómo manejar los muebles sin hacer fuerza. Pues son muebles pesadísimos. La cola del camión estaba a 1,20 metros, 1,30 metros. ¿Y cómo hace para subir un mueble del piso ahí? Bueno, pero que había que bolearlo y usar el mismo peso del cuerpo, había que saber manejarlo y no hacer fuerza vos con tu propia fuerza, porque te rompes acá las ligaduras, la cintura. Entonces, no es cuestión de fuerza, es cuestión de funcionamiento. Entonces, la iglesia es lo mismo. Si todos los miembros no trabajan, los pocos que trabajan se van a resentir y se van a lastimar. Sí. Porque no es lo mismo que el carro lo empujen 20 y no que uno empuje y 19 estén sentados arriba del carro. ¡Ey, dale! Vamos. Claro. Pero a veces pasa así. Bueno. La manifestación de la rebelión del hombre. Acá pasamos, ¿no? Sí. Terminamos de ver lo que serían las autoridades, ¿no? De la iglesia, sí, del cuerpo, de la familia, y ahora nos vamos a las manifestaciones. Sí. ¿Cómo se manifiesta la rebeldía? A través de 3 cosas. Sí, ¿sí? Sí. A través de las palabras, a través de las razones razonamiento humano, y de los pensamientos humanos. Son cosas que manifiestan si hay una persona obediente o rebelde. Se puede ver por esas formas. Exacto, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Bien. Segunda de Pedro. Vamos a leer. Yo leo segunda de Pedro 2:10. Dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Sí. Estamos hablando de las palabras. Por eso acá hace énfasis Pedro en cómo hablan estas personas que no son de Dios. Efesios 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, por estas palabras vanas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Tremendo. Y Mateo 12, 34 dice, Jesús les dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Parece que Jesús más o menos entendía algo de esto. A veces supe escuchar mensajes, ¿no?, donde dicen: ¿querés conocer a una persona? Pasá tiempo con ella. Y déjala que hable. Y déjala que hable, obvio. Escuchala y te vas a dar cuenta quién es esa persona, ¿no? Porque justamente lo que abunda el corazón habla la boca. El corazón rebelde del hombre viene pronto,
el corazón del hombre bien pronto manifestará su condición por sus palabras rebeldes. ¿O no? Obvio, claro. Puede ser que sea un verdadero hijo de Dios y manifiesta la vida de un hijo de Dios. Claro. Pero si es un Yo hombre... siempre digo algo, vos querés saber lo que hay adentro de un pomo, apretalo. Claro. Y ahí te vas a dar cuenta. Claro. Entonces, cuando estamos en condiciones de tranquilidad, Estamos todos bien. estamos todos bien, sonrisa, palabras Estamos buenas. tranquilos. Cuando nos apretan y nos hacen mal, sobre todo cuando nos hacen mal sin motivo, ahí el corazón empieza, ahí sale lo que hay. Si realmente hay rebeldía, ahí sale. Ay. Y si hay obediencia también. Se lo ve. Porque Jesús fue herido, lastimado, golpeado. ¿Y qué salió de él? ¿Salieron palabras malas? Que fue lo que hablamos de la historia de Noé, de los hijos, ¿no? Sí, ahora lo vamos a ver. Vamos a leer de vuelta. Pero no, que de uno salió bien, digamos, y el otro actuaron, obviamente. ¿Por qué? en De desobediencia. cada corazón, conforme a lo que es el corazón, sale. Si todavía no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, no tendremos frenos para hablar rebeldemente. Es más fácil hablar palabras rebeldes que cometer actos de rebeldía. Claro, sí, bueno. De hecho, allá en el penal te dicen que las palabras después se respaldan con los hechos. Ujú. Porque muchos son de... Y después, bueno, aguantate porque se provoca pelea a veces de palabra, pero después no quieren ir al hecho, ¿no? Entonces es más fácil insultar, provocar, Claro. que realmente cometer un acto. Ya cuando hay que cometer el acto, pero no porque no cometa un acto de rebeldía no quiere decir que la persona no sea rebelde. Porque lo puede llevar por dentro. Exacto, porque se está manifestando en sus palabras, ¿no? Claro. La lengua es el miembro más difícil de gobernar. Y es probable que en la presencia de la persona guardemos silencio, pero luego a sus espaldas tenemos mucho para decir. O sea, se va Sí. y le sacamos el cuero. Ahí no queda nada. No le cortamos la puntita del mando. No, le sacamos cortamos la cabeza. capa, todo. No hacemos como David, no, esto le sacamos todo. En el mundo hay solo obediencia de lengua, hay solo obediencia de lengua, pero no de corazón. Y es distinto. Y eso es lo que ve Dios, lo que el hombre no puede ver. Y vos capaz que te comes de esa persona como que está todo bien, pero realmente el que conoce el corazón de esa persona Como es dice, Dios. ¿no? De labios, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Que Que adora, me honran, pero El su corazón corazón. está lejos de mí. Y bueno, de hecho, Judas, cuando tuvo la oportunidad, se manifestó lo que había en su corazón. Claro. Mientras tanto, estaba como uno más. ¿Cuánto tiempo estuvo oculto? Estuvo ahí, ¿no? En el mismo cajón. Y no había manifestaciones exteriores. Porque cuando Jesús dijo, acá alguien me va a vender, todos decían, ¿soy yo? Y en el caso de ustedes, ¿no? Que tienen más años acá en el camino del Señor, ¿cuántas han visto, no? La típica, el hermano, qué raro que de golpe se chispoteó y se fue o salió, ¿no? Ahí Sí, es donde sí. uno en esto va entendiendo también. Ujú. Claro, a no juzgar según las apariencias, ¿no? Sino a juzgar con justo juicio. Amén. Y una de las maneras de juzgar con justo juicio es dejar que hablen, que se manifiesten. Por eso en un juzgado te van a llamar, a declarar, y si hay diferentes partes, cada parte, el juez escucha una parte, escucha la otra parte, no es que escucha uno solo. Porque yo a veces me ha pasado. Yo cuando empecé a ir al penal, decía... Todo era inocente. Sí, me llamaba, ay, acá, que me tienen mal, que me maltratan, que no esto, que aquello. Entonces yo hablaba con los siervos, che, ¿qué pasa con el hermano este? ¿Pero no te contó lo que hizo? Claro. Ajá. No. ¿Qué hizo? Hizo esto. Entonces después digo, hermano, escuchame una cosa. Pero vos hiciste esto. Y sí, bueno, pero contame toda, no me cuentes la parte que te conviene nomás. Y claro. Porque el hombre natural es astuto y presenta la causa a su favor. Entonces siempre cae parado, ¿viste? Como el gato, lo tira para arriba y cae parado. Siempre manifiesta ser inocente. Y la mayoría no somos inocentes, No. sino que disfrazamos las cosas. No hay justo ni uno. No, por eso. Por eso nunca hay que llevarse de la primera De la primera impresión. impresión. Bueno, le pasó a Samuel cuando tuvo que ungir un rey. Ay. Casi lo unge al hermano, Sí. al hermano mayor de David, y era un hombre incrédulo, y después se manifestó. Cuando David fue a la guerra y quiso pelear con Goliat, ¿qué le dijo el hermano? No, andate de acá, andá con tus pocas ovejas esas, ¿qué te metés con nosotros? Un hombre totalmente impío. A ese lo quería ungir Samuel. Pero Dios le dijo, vos ungí el que yo te diga. Nada más que él se dejó llevar por la emoción. Claro.
Entonces, o los razonamientos que los vamos a ver un poquito, ¿no?, más adelante, ¿no? Sí. Pero la Iglesia debe manifestar la verdadera obediencia. La verdadera. Meditemos en algunos casos ya vistos de rebeldía, como fueron las palabras de estas personas. O sea, cómo se manifestaron a través de las palabras. ¿Sí? La primera que podamos ver ahí es Eva, cuando comienza la Biblia, añadió a la palabra de Dios en Génesis 3:3 unas palabritas. No le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero acá lo aclaramos, ¿no? ¿Otro más vas a leer? ¿Otro? No, seguí nomás. Tenemos ahí. Acá, yo iba a leer lo que Dios le dijo. Lo que Dios le dijo. Está en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, no a la mujer, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si lo comparás, no es lo mismo. Con Génesis 3:3 no es lo mismo. No es lo mismo. Cambió Eva las palabras. Si conocemos la autoridad de Dios, no nos atreveremos a agregar ni quitar ni una letra de la palabra de Dios. La aceptaremos tal cual está, ¿no? Bueno, y después se manifestó en una rebeldía, porque Eva no tendría que haber tomado una decisión independientemente de su esposo. Y la tomó. Porque si eran los dos, estaban juntos, ¿qué tendría que haber dicho? Consultado con su marido, ¿o no? Sí. Pero no lo hizo. No lo hizo. Cuando fue a su marido ya lo había consumado. O sea, al revés, en vez de sujetarse a su marido, lo llevó a su marido a la rebeldía. Todo lo contrario. Entonces ahí podemos ver, pero ¿qué pasó? El enemigo cambió. Le metió otros pensamientos. Que fue también lo que quiso hacer con Jesús, ¿no? De la misma palabra, pero llevarla para otro lado. Lo mismo, tuerce la palabra, claro. Porque el enemigo cuando se presenta y la serpiente parecía que venía de parte de Dios. A Eva le habló como diciendo, no, sabe Dios. O sea, si vos no lo conocés a una persona y viene y te habla de Dios, vos decís, no, este tipo lo conoce. Este es profeta. Claro, es que la verdad, yo qué sé yo, no lo conozco al intendente. Y venís vos y me decís, no, el flaco es macanudo. ¿Qué voy a pensar yo? Sí. ¿Que vos lo conocés? Que vos estás hablando de parte de él. Sí. Parecía un enviado, porque se disfraza de ángel de luz. Ahí apareció disfrazado. Ahí está el peligro, que no viene abiertamente. No le dijo, Eva, vengo a engañarte. No, porque hubiera salido corriendo la otra. Sino que vino, qué lindo, está todo bien. Bueno, y después... ¿Leímos Éxodo 34:1? No. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. O sea, Dios le dijo, voy a escribir lo mismo, vos no se te dé por escribir a vos, porque a ver si escribí cualquier cosa. Porque las primeras dijimos que se había enojado, ¿no? Y la rompió. Se había roto. Moisés se dejó llevar por su enojo y rompió las tablas. Y no las tenía que haber roto, porque es la palabra de Dios. Amén. Aunque Eva veía a Dios todos los días, no prestó respeto de sus palabras, porque quizás imaginó que no tenía importancia cuántas palabras decía, más o menos. Ningún siervo que cambie las palabras de su amo será considerado buen siervo. Cuanto más nosotros debemos ser fieles a Dios. Agregar o quitar a la palabra, es decir, lo que Dios no dijo, esto es rebeldía. Qué interesante, ¿no? Porque tenemos muchos cristianos que dicen que están con Dios, pero son rebeldes. Y es lo que le pasó a Eva. Eva estaba con Dios. Pero una cosa es que esté con Dios y otra cosa es que Dios gobierne su corazón. Y otra cosa que estuvimos hablando, ¿no? Es que también se ve mucho en estos tiempos que se parafrasea mucho la palabra o se la trata de capaz de para que la generación nuestra la entienda, sí. Pero se le pierde capaz se le cambia esa esencia o el contexto. O sea, la paráfrasis no está mal, porque la palabra para significa al lado. O sea, si yo tengo que medir algo y no tengo 1 metro, pero lo comparo con algo y guardo la medida, no hay problema. Ahora, si yo agarro un elástico, lo estiro así, mido y después lo suelto, obviamente no vas a conservar la medida. No voy a conservar la medida, claro. Estoy cambiando. Claro. Entonces la paráfrasis es una aclaración, pero de lo que dice el texto. Claro. Y Eva, por su rebeldía, introdujo en la palabra cosas que no estaban. Y eso la volvió débil. Porque Jesús se limitó a decir, escrito está.
Mirá cómo Jesús le dijo, escrito está, Satanás, 3 veces, más 4 veces, porque una vez tuvo que contradecir a Satanás, que usó la palabra torcida para tentarlo a Jesús. Pero Jesús le contestó, escrito está, escrito está, escrito está. Interesante, ¿eh? Que aún el mismo Jesucristo no dijo, bueno, porque ahora dice, pero qué, que hay que tanto usar la Biblia. Bueno, si Jesús usaba la Biblia, ¿qué está mal? Porque hoy estamos toda una generación que para hacerlo light el Evangelio, como que... Lo que pasa es eso, agarramos modelos del mundo y no agarramos modelos tampoco de la palabra, no agarramos modelos bíblicos. Sí, bíblicos, obviamente. Entonces, Jesús hablaba permanentemente. Esto es para que se cumpla la Escritura, y le citaba la Escritura. Así mismo, justo perdón tío, ¿no? Pero le pasó a Moisés con el tabernáculo, a Noé con el arca, ¿no? Dios mandando algo que se haga así como... Conforme al modelo, y lo hicieron conforme al modelo. Por eso el barco de Noé no se hundió, aunque Noé no era un fabricante de barcos. Y por eso el tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios, porque cuando Moisés lo terminó, y como estaba todo hecho conforme al modelo, Dios lo llenó con su gloria. Si no, no. Porque Dios, como toda autoridad manda hacer algo, va a aprobar lo que está bien hecho. Lo que está mal hecho lo va a desaprobar. Claro. Cuando Usa quiso extender su mano hacia el arca de Jehová, ¿qué pasó? Murió. ¿Lo aprobó Dios? No. Cuando los hijos de Aarón prendieron fuego que no era el fuego que tenían que prender, ¿lo aprobó Dios? Entonces vemos que Dios no aprueba cualquier cosa. Claro. Nosotros decimos, bueno, total, es para el Señor. Y le mandamos. Dios es amor, vámonos. Claro. Pero hay orden, ¿no? Pero hay orden y hay muerte. O trae vida o trae muerte. Ese es el problema. Lo que no trae, lo que no junta, desparrama. Así lo que no me acerca, me aleja. No hay punto medio, no hay neutro. Bueno, esto no me hace ni bien ni mal. No existe. En el camino del Señor no existe. O lo hago conforme a la voluntad de Dios, o soy rebelde. Pero soy rebelde. Soy rebelde, no puedo decir que no soy rebelde. Por eso, acá vemos uno de los rebeldes, Cam, ¿no? Divulgó la falta de su padre cuando vio su desnudez. Génesis 9:22. Aclaremos que Cam era uno de los hijos de Noé. Noé salió del barco, exprimió la uva, la fermentó, se la tomó y le pasó todo el que toma mucho bebida alcohólica. Se emborrachó. Dice Génesis 9:22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. O sea, fue corriendo a contarle a sus hermanos el mal que había hecho su padre. Los otros 2 hermanos, ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Entraron de espalda para no ver la desnudez del padre y a cubrirlo. ¿Qué actitud totalmente distinta, ¿no? Uno, por eso dice que el amor cubre multitud de faltas. Cam manifestó en sus palabras, al denunciar a su padre y burlarse de su padre, ¿qué manifestó? Rebeldía. Era rebelde, aprovechó, como dice ahora acá el estudio, ¿no? Me hace acordar a cuando Mauro Viale se peleó con Samit ahí en el canal, que Mauro Viale se cae y había uno de los empleados, un hombre grande, mayor que Mauro, ¿no? Y lo pateó. Sí, lo pateó. Y entonces después le preguntaron por qué lo pateó. No, porque es muy malo. Aprovechó. Aprovechó, claro, que estaba en el piso. Era su patrón. Claro, es muy malo. Ya que estamos, dijo. Aprovechó, sí, que está en el video, que hay stickers. Se olvidó que estaban filmando. Fue la apareció y lo sacan. Sí. Bueno. Pero cómo en esos momentos críticos se manifiesta, ¿no? Bueno, pero pasa en el barrio, hay un accidente o algo y hay gente que ayuda y otra roba. ¿Cuánto? ¿Quién decía el otro día una mujer que en un accidente? En el diario lo leí. Tuvo un accidente, vinieron a ayudarlo y uno de los que lo vino a ayudar le robó el sueldo que tenía en la cartera. Qué va. O sea, uno ayudando y el otro robando. Y el otro saqueando. 2 actitudes frente a la misma situación, ¿no? Bueno, salió a contárselo a sus hermanos, como dijo Alberto, Cam. El que es rebelde en su corazón está esperando que la autoridad se equivoque. Para rebelarse. Sí. Tal vez delante de su padre nunca se animó a manifestar su falta de respeto, pero cuando vio la debilidad de la autoridad, aprovechó. Así hoy, muchas veces, la falta de los hombres que están en autoridad hace que otros salgan corriendo a cortárselo a sus hermanos sin hacer nada para ayudar a la persona que se equivocó. Esto es
rebeldía. Importante esto, ¿no? Lo primero que hacemos es salir corriendo a contar el error y no ver cómo podemos ayudar a la persona que cometió el error. Sí. Porque nadie está exento. ¿Quién está exento de un Que error? vemos, No. ¿no? Ahí cuando habla justo también Pablo del cuerpo, que cuando una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos cuando uno... Pero Juan, es así. Yo no digo el dedo le duele. Yo me quemé acá el otro día. Y todo el cuerpo estaba preocupado, y dale con el aloe vera, y da tin. Pero fue un rato que me separó todo. Toda actividad del cuerpo estaba centrada solamente en la ampolla que tenía acá. Y yo no dije, se quemó el dedo. Pues me preguntaron, ¿qué te pasó? Me quemé. Claro. Todo el cuerpo. Porque ahí está la unidad, ¿no? Sí. En lo bueno y en lo malo. Porque también cuando recibe honra, la recibe todo el cuerpo. Claro. Cuando a mí me felicitan porque hice algo, no solamente recibe la boca o los ojos, no, todo el cuerpo. Entonces, qué bueno es tener este concepto de que estamos unidos para bien o para mal. Amén. Pablo dice que tenemos que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan, ¿no? Amén. María y Aarón hablaron mal de Moisés. Número 12:1. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, que significa que era una mujer que no era del pueblo de Israel. Había en ellos una rebeldía que se manifestó por causa de la esposa de Moisés. No dijeron mucho, pero Dios vio el corazón de ellos, que era rebelde. No reconocían la autoridad de Dios sobre Moisés. Y esto lo vemos en Números 16. No, el número 16 es la de los 250. Ah, la de los... Bueno, la sí, pero rebelión. se ve en el versículo siguiente, si lo miran. Entonces estamos en número, ¿no? Sí. Número 12, el verso 2 dice: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Como diciendo, ¿y a este qué le pasa? Que se da porque que es mejor que nosotros. Fíjate las palabras que dijeron, ¿no? O sea, Dios nos usa a nosotros igual que a Él. ¿Por qué Él está al frente? Ahí se manifestó la rebeldía, en sus palabras. Claro. No dijeron mucho, hasta ahí nomás dice. Y lo oyó Jehová. Tan. No lo oyó Moisés, lo oyó Jehová. Uy, ¿para qué, no? Y ahí está el problema. Y ahí Claro. hubo un problema grave. Grave, sí, obvio. Pero qué bueno es que Dios actúa a veces más severamente con los que más autoridad tienen y más responsabilidad. Y con los que son más débiles trata con más misericordia. Nosotros hacemos al revés. A veces a la persona que más responsabilidad tiene le tapamos todos los errores. Y a la persona que es nueva e ignorante le damos con un caño. O sea, qué diferencia, ¿no? Porque a mayor responsabilidad, cuando vos tenés 2 o 3 hijos, siempre los retos a quien se los liga. El mayor. Porque ahí el nene rompió algo. Vení, ¿qué hizo tu hermano? Pero vos sos más grande. Tenés que cuidarlo, tenés que mirarlo, tenés que sacarlo. Entonces, Dios, tal vez si lo hubiera dicho cualquiera del pueblo, Dios no hubiera dicho nada, pero eran autoridades. Él era el sumo sacerdote. Ella era la hermana de Moisés, era gente importante. Sí. Y bueno, y después en el capítulo 16 tenemos el caso de la rebelión de Coré, ¿no? Ahí sí. Esa fue peor, porque esa fue pública. Sí. O sea, ya ahí se rebelaron 250 príncipes. Sí. Datán, Abirán, Coré y 250 príncipes. De la congregación, pero en este caso las palabras fueron en público y con gran demostración, por lo que el juicio de Dios fue mucho más severo, y esto lo podemos ver del verso 13, verso 3 y verso 13. Dice en el 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Entonces ya fueron más abiertos. Entonces ya fue un piquete directamente. Claro. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. O sea, parecía que conocían a Dios. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, como diciendo, ustedes se levantaron. ¿Eran ellos los que se habían levantado? Y en el verso 13, para no leer todo el pasaje, preguntan, ¿es poco
que nos hayas hecho venir a de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente, como si Moisés anduviera con un látigo, como si Moisés fuera faraón. Los derechos humanos empezaron a aparecer. ¿Sí? Ya. Todo lo contrario, el que los castigaba era faraón. ¿Y cómo llamaron esto a donde estaban allá en esclavitud? Una tierra que fluye leche y miel. O sea, dicen, nos sacó de un lugar que estábamos bien para traernos acá. Al revés, si estaban saliendo a vivir en una tierra de libertad. Claro. Pero ¿qué es lo que no querían? Sujetarse. Claro. Es más, le dijeron, no nos diste viña, no nos diste cosas. ¿Qué miraban? Lo natural. No miraban a Dios. Todo materialista. Nos sacaste, no nos diste, te pusiste. Ese materialismo los dejó ciegos, porque viste que ahí dice, si hubieran visto que se levantaban contra Dios, no podían ver. No lo podían ver. Miraban lo de abajo. A pesar de que Moisés se humilló, oró y les habló, porque a Coré le habló. Sí. A los otros no le habló porque no quisieran. Pero a Coré le habló. Le dijo, escúchame, vos también formás parte del ministerio. Dios te dio uno, porque él era uno de los descendientes de Aarón, Coré, entonces de Leví, de la tribu de Leví. Porque la tribu de Leví eran muchos y tenían diferentes servicios. Nada más que Aarón era el sumo sacerdote, el que tenía la autoridad. Y le dijo, vos también sos un sacerdote, vos sos descendiente de la tribu de Leví. ¿Por qué querés ocupar el lugar de él? Moisés le habló bien. Moisés no pidió juicio sobre ellos. Porque a veces parece como que dijo Moisés, bueno, señora, que se abra la tierra y se los trague. No. Pero luego, después que ellos no tuvieron la más mínima manifestación de arrepentimiento, porque desecharon las palabras de Moisés, entonces Moisés les dijo, bueno, si Dios hace algo, Dios va a mostrar quién es quién. Y si Dios hace algo fuera de lo común y se abre la tierra y los traga, eso quiere decir que los rebeldes son ustedes. Si no, se va a abrir la tierra y me va a tragar a mí. Porque Moisés no se puso por santo. Dijo, bueno, vamos a la presencia de Dios. Qué lindo es esto, ¿no? Vamos a la presencia de Dios. Traigan incensario, vamos a la presencia de Dios y ahí Dios va a decir. Por eso dice que ahí ellos veían a Moisés como un hombre más que se había puesto solo en ese lugar de autoridad. Y no es así, porque él fue llamado obviamente por Dios. En los versículos que leímos de segunda de Pedro, estos hombres que hablan mal son carnales. Siguiendo la carne. Sí, ¿no? ¿qué es la carne? Es el hombre natural. El hombre que no ve a Dios. Porque dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se tienen que discernir espiritualmente. Tremendo lo que dice, ¿no? Es de los deseos de la carne hablar palabras injuriosas contra las autoridades. Si conociéramos a Dios en su autoridad, guardaríamos nuestra lengua de hablar mal. Esto habla Salmo 109, del 1 al 5. Leo, dice, oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Y acá hablamos, ¿no?, que también esto es un salmo. Esto se aplica a Cristo, ¿no? Porque a Cristo también. Él les dio amor y ellos le pagaron con odio. Ya estamos en una hora, si querés pasar los avisos. Estamos ahí con Emma, que antes de seguir, vamos con los saludos ahí de los hermanos que estén conectados. Amén. Vamos a estar leyendo los comentarios que nos están dejando los hermanos por la plataforma de Facebook. Nos estuvo saludando Rosa Arguello, Vanessa Navarro diciéndonos bendecido día, hermanos y iglesia. Amén. María Elena Menéndez Moreira, bendiciones hermanos, una bendición poder recibir la palabra del Señor. Fernando Vargas también nos manda saludos. Andrea López, bendiciones hermanos, escuchando la enseñanza desde Colón, Entre Ríos. Saludos al pastor Andrés, uno de mis profesores en la escuela bíblica. Soy Alejandra López. Bendiga. Vanessa Navarro nos manda amén. Liniana Parraga, muchas bendiciones para los pastores Andrés del Pino y el pastor Benavides, y todos los que están en la iglesia de Dios. Amén. Joel Fernando, saludos, Dios los bendiga. Gracias, Joel. Bendiciéndolos a todos. Valeria Denise Jaime,
Buenas noches, qué bendición la palabra y reflexión del día de hoy. Dios los bendiga. Y Vanessa Navarro nuevamente, hermosa enseñanza. Así, les mandamos un saludo a todos. Y lo que quieran también de ir dejando, que al final también vamos a estar anunciando los últimos saludos que queden. Amén. ¿Continuamos? Continuamos. Sí. Vemos aquí que David era afectado por las palabras que se hablaban contra él. Pero él guardó su lengua de hablar mal del rey Saúl. Importante, ¿no? Sí. Igual que Jesús, porque dice que cuando lo maldecían, él bendecía. Sí. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Éfeso que podían ser engañados con palabras vanas. Las palabras vanas y rebeldes van de la mano, ¿eh? Claro, vano significa vacío, sí. sin contenido. Y hoy vemos que todas estas ideologías nuevas hablan un montón de palabras infladas y extraordinarias que la gente no conoce y que no tienen ningún contenido, no tienen ninguna esencia. O sea, es todo para engatusar a las personas y hacerle creer que el que está hablando es una persona que sabe mucho. Y como dice Pablo, ¿no? Que sin amor somos como una lata que somos resonamos. Un tanque vacío. El apóstol Juan habla de las palabras que profería Diótrefes, ¿no?, en su contra. ¿Se acuerdan? Tercera de Juan, versos 9 y 10. Lo leemos. Yo, dice Juan, he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mirá vos, Diótrefes. No tenemos ninguno, Diótrefes. No sé. No era ni un caído del catre, Diótrefes, ¿eh? O sea, era como dicen los chicos, y estamos hablando en el principio, ¿eh? Sí. O sea que esto siempre se manifestó en la iglesia, no es algo que aparece ahora. Siempre hubo personas que se quisieron adueñar de la iglesia para usarla para su propio beneficio. Y qué hermoso, ¿no? Que vimos que cómo fue la respuesta de los apóstoles, siempre el buscar de Dios, obviamente, ¿no? Y siempre el amor, porque siempre vemos, más allá de cualquier, digamos, exhortación de Pablo, siempre el amor, sí, y llevándose. Pero justamente una de las cosas que hace el verdadero amor es que corrige. No acepta el mal. El verdadero amor no ampara el mal. Si una persona que te ama y te ve haciendo lo malo y te palmea la espalda, entonces esa persona no te ama. Obvio. Si una persona que te ama te va a decir, no, estás equivocado. Y eso hoy suena como algo discriminatorio. Como no quieren que le digan que están equivocados. No les gusta. Uno de los mayores problemas en la Iglesia de Jesucristo es las palabras que hablamos, ¿no? Ellas producen separación y dolor entre los hermanos y produce que en los que hablan mal una pérdida de poder de Dios en sus vidas. Exacto. No solamente el pecado nos hace perder autoridad, sino las palabras que hablamos. Palabras. Porque algunos dicen, no, yo no hice nada malo, pero guarda cuando habla, ¿no? Claro. Habla en lengua, habla en todo, en todos los idiomas. Y la Biblia ahí, Santiago habla también, en Santiago 3, ¿no? Cómo debemos arrepentirnos de nuestras de nuestras palabras malas y rebeldes, Santiago 3:11, ¿no? Ahí está, Santiago 3:11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No, es imposible. No. O agua fría y agua caliente al mismo tiempo. Entonces, qué bueno que el Señor ponga vigilancia sobre nuestros labios y también en nuestro corazón, porque lo que abunda el corazón habla la boca, ¿no? Salmo 36, 1 al 4. Lo leo, Salmo 36, 1 al 4, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Qué radiografía, ¿no? Qué tremendo. Cómo Dios describe claramente lo que pasa por el corazón de una persona que no tiene temor de Dios. Que muchas veces es invisible, obviamente, a los ojos, porque pasa por adentro. Porque el problema acá está, dice al corazón. Él se dice a sí mismo.
Se vanagloria y se alienta en su mal camino, que va a triunfar, que va a prosperar. Que en definitiva es el corazón de Satanás, porque Satanás, sabiendo que va a la ruina, él sigue, insiste en su mal camino, no es que se para y se arrepiente. Dice el Salmo 50:16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Tremendo, tremendo. Muchas veces las personas piensan que el silencio de Dios es aprobación. Y están totalmente equivocados. Porque el silencio de Dios es paciencia para que la persona se arrepienta. Pero él no va a tener por inocente al ¿No? culpable. No. Claro. Tiempo para arrepentirse. Claro. Que es lo que muchas veces nosotros nos dicen algo y enseguida reaccionamos. No, Dios no, es lento para la ira. Pero que un día el Señor le va a poner sus propias... Porque el Señor dijo que toda palabra ociosa daremos cuenta un día. Claro. O sea, todo lo que hablamos, el Señor tiene registro. Dice, traerá cuenta cuando termina Eclesiastés, ¿viste? Que Sí, dice, sí, sí. todo, o sea, Todo. bueno o sea malo, va a salir todo. Y el 12:18... 12:18 dice... No, el 10:9, 10:19 de Proverbios. Ah, no, perdón. 3. Me faltaba Proverbios, ese, sí, vamos sí. con Proverbios 10:19, dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios Y es es prudente. ¿Eh? Qué verdad. Qué comparación, el que habla mucho y el que sabe callarse. Qué bueno es aprender a refrenar nuestra lengua. 12:18. Sí. Hay hombres, 12:18 de Proverbios, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Todo contrario. Uno sana y el otro destruye. Y Proverbios 29:20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. No hay esperanza. Para el hombre que suelta rápidamente su... Y como muchas veces enseguida opinamos, ¿no? Hoy que se usan los programas de opiniones, qué desastre que O son las redes esos sociales, programas, ¿no? las redes sociales, los noticieros. Cuando yo era chico, los noticieros, los periodistas solamente decían la noticia, nada más. Hoy opinan y opinan y... Es más, opinión que noticia. De una noticia que la pueden decir en 3 minutos, te hacen media hora del programa. Y habla uno y habla el otro y discuten. ¿Quién los mandó a opinar? Si ellos son periodistas. El periodista no está para opinar. El periodista está para informar. Claro. Para eso están los analistas. Pero el analista tiene que saber de lo que habla. Claro. En cambio, estos no tienen conocimiento. Van a un tipo que se chocó con el auto, está todo destruido y dice, ¡ay, le duele! No, ni siquiera saben hacer una pregunta coherente. ¿Cómo van a hacer preguntar semejante barbaridad? O sea, no están capacitados. Bueno, me acuerdo justo había pasado hace un tiempo atrás de periodistas que salió que se hizo re famoso justo uno de los abogados porque estaban haciendo una nota que el periodista decía, el coche es un arma de fuego, el coche es un arma. El hombre y el abogado dicen, no, disculpame, según el artículo tanto, un arma es... Entonces lo dejó, ¿viste? Claro, sin palabras. ¿Qué pasa, no? Cuando, o sea, justo estamos leyendo, cuando uno habla sin informar, sin entender y sin conocer a Dios, ¿no? ¿Cuánto daño puede hacer? Por eso. Bueno. Otro de los puntos que vamos a ver son las razones, ¿no? Y Los razonamientos. Sí. La razón es una de las facultades del alma, ¿no? Así como el intelecto, la voluntad, el sentimiento, la emoción. Pero tenemos un problema con nuestra razón. Está corrompida. Sí. Ese es el problema. Sí, sí. La razón debe morir a los pies de Cristo y que Él tome nuestra. ¿Por qué? Porque cuando hoy hablábamos, Eva y Adán comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero separado de Dios. Sí. O sea que a partir de ese momento el hombre adquirió la capacidad de opinar fuera de la voluntad de Dios. O sea, eso para que se entienda, explicarlo de vuelta bien despacio, tío. Exacto. Para que se queden claros. Hasta que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos solamente sabían lo que era bueno y lo que era malo de acuerdo a lo que Dios decía. Claro. Dependían de Dios.
No había. En cambio, cuando ellos comieron, obtuvieron la capacidad de decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, separado de Dios. Claro. Entonces, porque terminaron siendo como Dios. Porque ¿qué le dijo la serpiente? Le dijo una verdad, pero mal usada. Serán como Dios. Claro. Pero eso, en vez de traerle bendición, les trajo ruina. Sí. Porque los separó de Dios. Total. Porque el hombre separado de Dios es un desastre. Así es. Porque el hombre fue creado para vivir en dependencia de Dios. Sí. No fue creado para vivir en independencia. Y del árbol que los podía bendecir, que era el árbol de la vida, hablábamos hoy, la vida del espíritu, de ese no comieron. No. Pero comieron del árbol que no tenían que comer. Y eso corrompió el alma del ser humano. Y todos venimos con esa capacidad de contender con Dios. O sea, razonar y querer ponernos a la misma altura de Dios y pensar que nuestros razonamientos son iguales o superiores a los de Dios. Es un desastre. Por eso dice Romanos 9:20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Sería bueno que los hermanos lean todo el pasaje. Este es un versículo, pero ahí está Pablo exponiendo la soberanía de Dios, la elección. ¿Por qué Dios eligió a uno sí y a otro no? ¿Por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué Dios endureció a Faraón? O sea, ¿por qué Dios hace esas cosas? Entonces, Pablo encontraba que dentro de la iglesia había hermanos que contradecían eso, como que Dios no puede hacer esas cosas, que está equivocado. O sea, por medio de su propio razonamiento llegaban a la conclusión de que Dios hacía mal las cosas. No. Por eso le dice Pablo, ¿podrá el vaso que es de barro, que no se puede a sí mismo hacer nada, contender con el que le está dando la forma? De ninguna manera. Si el barro, si no viene el alfarero, sigue siendo barro. El que cambia el barro es el alfarero. Claro. El que tiene poder sobre el barro. Alberto, si el arca se hubiese caído cuando Usa lo sostuvo y murió por eso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Porque había barro ahí, por eso, ¿no? Claro. Si caía el barro no lo contamina. pasa. Claro. El problema somos nosotros. Es la rebeldía. Es la rebeldía. Usa era un levita. Y él sabía desde chiquitito, no extenderá tu mano al arca de Jehová. No es que no sabía, no es que era un ignorante. Pero extendió. Porque razonó, habrá razonado, uy, se cae el arca. Y la agarramos. No se puede. Venían ahí, ¿no? Ahí justo en la caravana, todo. Pero porque ya venían mal, porque el arca no tenía que venir arriba de un carro. No, ahí ya no hacía como Dios. Claro. Sí, no buscaron el mandamiento de Dios, porque los filisteos la mandaron en el carro, que no entendían nada, los pobres filisteos, que se llevaron el arca pensando que le iba a ser de bendición, y le vino una maldición que por último la agarraron el arca y la mandaron de vuelta, hasta con plata, con oro. Y llegó en el carro, y esto en vez de bajarla del carro y llevarla como la tenían que llevar, con las varas que tenía, porque no la podían tocar, porque era la presencia de Dios, y llevarla, no, la siguieron con el carro. Y todo lo que empieza mal, todo lo que es nacido de la carne es, no puede funcionar. Y la fiesta se transformó en velorio. Sí, porque a David le pegó. ¿Y cómo le va a pegar? Fue a hablar con Dios. ¿Por qué hiciste? Entonces Dios le dijo, no, fíjate lo que está escrito. Mirá cómo tienen que llevar el arca. No. Bueno, y nosotros hoy que queremos llevar la gloria de Dios, que queremos llevar la presencia de Dios, ¿cómo la estamos llevando? ¿La estamos llevando como Dios quiere o la estamos llevando como se nos da la gana a nosotros? Porque en vez de llevar vida, llevamos muerte. Claro. Pastor, ese es el peligro. Sí. En vez de alejar, en vez de acercar a las personas a Dios, las alejamos. ¿Cuánta gente hay alejada? Sí, mucha. ¿Cuánta gente que conoció el Evangelio y está alejada? ¿Por qué? Por los USA, que extendieron su mano donde no la tenían que extender. Bueno, sigue diciendo en estos capítulos de Romanos, el apóstol Pablo habla del trato de Dios con los judíos y los gentiles, y él demuestra que Dios escoge a quien él quiere y que no tiene que dar explicaciones a nadie de lo que hace. Pero aquí el racionamiento humano contiende con Dios. Si queremos servir a Dios, no debemos discutir con Él. Para que seamos realmente obedientes, debemos desechar los razonamientos humanos. Por eso encontramos un texto ahí en Romanos, ¿no? 9. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia.
adoremos a Dios por esto, ¿no? Dios claro, porque Dios tendré del que yo quiera. Sí, así lo dice. Yo hoy estaba leyendo, interesante que en la ley, cuando Dios establece la ley, dice, hagan así, así, así. Yo Jehová. Sí. No dice, hagan así, 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 porque si ustedes les voy a explicar. No, 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 directamente, hagan así, yo Jehová. Como diciendo, yo soy Dios, si yo les digo que hagan así, hagan. Alberto, ¿cómo nos cuesta eso? Pero se nos manifiesta la carne. Pero Alberto, fíjate que cuando lo saca de Egipto, le dijo no lleven chancho, no lleven perro. No. Y después de miles de años, que queda demostrado que esos animales en el desierto le hubiesen traído cualquier peste. En ese tiempo no había vacuna. Pero ni siquiera, pastor, Dios que sabía, cuando dio la perdóname, y las codornices, ¿qué le produjo? Se murieron. Ellos querían comer carne, pero no era para comer carne. Dios les dio la comida justa, el maná, que no los intoxicaba, que no los empachaba. Estos desesperados dice que comieron hasta que les salió por la nariz. Se agarraron un empacho que se murieron. Porque el desierto es un clima muy extremo, muchísimo calor de día, muchísimo frío de noche, mucho caminar y caminar y caminar. Entonces no era para comer, no es que Dios lo estaba verdugueando. Pero bueno. Dios nunca argumenta, simplemente hace lo que quiere, Él es el Señor de la gloria. Por eso Pablo, conociendo por el Espíritu los argumentos humanos, responde con una pregunta. ¿Quién eres tú para discutir con Dios? Sí, no argumenta Pablo, ¿eh? No dice, mira, yo te voy a explicar. No. ¿Quién sos vos? Claro. Claro. Sí, no, es simple. ¿Quién sos? ¿Quién somos nosotros para discutir con Dios? Con Dios. Bueno, Alberto, lo vemos en el libro de Job, en los salmos de David también, como ellos, a algunos les costó, lo mismo que a Habacuc. A todos. ¿Viste? Y después cómo terminan cambiando, ¿no? Pero porque se encontraron con la autoridad. Claro. Cuando nosotros tenemos un encuentro con la autoridad de Dios, Saulo también. Saulo también. Se encontró con Jesús, chao, ¿qué quiere que haga? Listo. Se terminó todo. Se quedó ciego era un hombre muy inteligente, Pablo, muy inteligente, muy capaz. Hablaba diferentes idiomas, sabía la Biblia de memoria, era tremendo, tenía retórica, tenía tremendo, todo. Pero quedó ciego. Dios lo dejó ciego. Chao, se acabó el Saulo de Tarso. Para que recién después él pueda adquirir otra visión, que es una visión según Dios, cómo Dios ve las cosas. Y por eso le puede decir a Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No lo vamos a mirar. Pero qué tremendo porque Pablo no se pone a discutir con el disputador, ¿no? Porque a veces nos da por querer discutir. Y es en vano defender a Dios. Nosotros no tenemos que defender a Dios. Dios se defiende solo. Cuando queremos defender a Dios, muchas veces pasa eso, ¿no? Claro, tenemos que decir, mira, Dios es Dios, ¿quién sos vos? ¿Quién sos? Vamos a ver ahora cuando lo veamos por el tema de Job. Sí, a nosotros no nos gusta conocer el porqué de todas las cosas, pero solo sabemos lo que Dios nos quiera revelar. Esto habla de Deuteronomio 29:29. Tremendo texto. Las cosas secretas, dice Deuteronomio 29:29, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Amén. Mas las reveladas, o sea, las que se pueden ver, que Dios nos muestra, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos, no para que sepamos, para que las llevemos a la práctica, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Dios no alimenta mi fantasía, Dios me da órdenes para que yo viva de acuerdo a su voluntad y me vaya bien. Nada más, cortita la hace el Señor. Amén. Y me hace acordar el Salmo 1, ¿te acordás? Que dice... En vez de andar en consejo de malos, en vez de andar en camino de pecadores, en vez de andar en silla de escarnecedores, en su ley medita de día y de noche. Entonces, todo lo que hace será comparado a un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Ahora, qué bueno que Dios pueda obrar a través de su Espíritu poderosamente en nosotros, ¿no? Para que podamos cumplir todas estas cosas y nos despojemos de los razonamientos. Sí. ¿Por qué Dios hizo así? ¿Por qué Dios puso a tal hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué siempre, no? Queremos entender, ¿no? Necesitamos saber, como los periodistas, ¿no? Queremos saber en qué gastan la plata. Exacto. Queremos saber, necesitamos saber y ahí estamos en problema. No, pero lo triste no es que queremos saber para saber. Queremos saber para discutir. Ese es el problema. Discutir con Dios. Lo que Dios no acepta es que yo discuta con Él.
que yo me ponga a la misma altura de Él y crea que yo puedo tener la capacidad de enseñarle algo a Dios. ¿Quién le dio un consejo? Dice Pablo ahí en Romanos 11. ¿Quién le aconsejó? ¿Quién instruyó, ¿no? ¿Quién lo instruyó? ¿Quién le dijo? ¿O quién le dio algo a Dios para que Él después te devuelva? Nadie. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Tremendo. No. Bueno, no somos más que barro en sus manos, gracias a que Dios ha tenido misericordia de nosotros y se nos ha revelado. Pero eso no nos autoriza a querer mandar a Dios. ¿Pero cómo? ¿Y el campeón que tengo dentro mío? No. ¿Qué hago? No, sacar al campeón que tiene dentro tuyo, no. Antes cantábamos soy barro nada más. Ahora no. Hermano empoderado, vos sos poderoso, vos podés, dale a... Qué tremendo, ¿no? Cómo se ha introducido todo un pensamiento extraño. Pensamientos rebeldes. Como muchos falsos maestros han introducido pensamientos rebeldes. Y están en las canciones también, ¿eh? Hay muchas canciones hoy. Hay que empezar a filtrar las canciones. Que el Señor nos ayude y nos tenga misericordia, ¿no? De cada uno de nosotros por esto. Pero eso no nos autoriza a querer mandar a Dios. Dios tiene razones que no podemos entender, pero sí podemos obedecer a su voz y andar por fe en su palabra, ¿no? Gloria a Dios por eso. Cuando más conozco a Dios, menos uso mi razón para entenderlo, sino mi corazón para amarlo, seguirlo y servirlo a donde Él quiera que me mande, sin importar las circunstancias. Dice Pablo, esto es lo que le pasó a Pablo después menos del encuentro. razón. Claro. Qué linda afirmación es. Sí. dice Pablo, ahora le dice ahí en Éfeso, a los pastores de Éfeso, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice, solamente que el Espíritu Santo me da testimonio que me vienen prisiones y tribulaciones. Pero fue. No dijo, no voy a ir porque, a ver si me va mal. Parece ilógico. Sí. Pero es que no hay más nada más ilógico que la salvación, pastor. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Qué merecíamos? Estábamos perdidos. Pero aparte de estar perdidos, no teníamos ningún mérito. No, nada. Entonces ya arrancamos sin lógica, porque no hay lógica en la salvación. Por eso el mundo dice, no, esta es una buena persona. Yo muchas veces he discutido allá con los empleados cuando un tremendo asesino, delincuente, se convierte y uno le dice, bueno, Dios lo perdonó. ¿Cómo Dios lo perdonó? Si era una persona que hizo tanto y tanto, no importa, pero se arrepintió, Dios lo perdonó. Nos cuesta a nosotros entender esas cosas. ¿Por qué Dios perdona? Porque Dios no perdona en base a los méritos nuestros, Dios perdona en base a los méritos de Cristo. Amén. Es el perdón y la salvación es por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Oh, claro. Ahí está el problema. Sí. Y eso choca contra La lógica y la lógica. humana, claro. Totalmente. A partir de ahí, todo el Evangelio puede ser chocante al razonamiento humano. Por eso dice, cosa que ojo no vio, oído no escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra de la cruz es locura para el que se pierde. Amén. Y sabe, a propósito de la última expresión que vos dijiste, me acuerdo de Milton Popper, él venía a dar estudio acá a Cairo, me acuerdo, papá lo invitaba, y un día terminó de predicar y agarró una guitarra y empezó a cantar un coro, ¿no? Y nunca me olvido, ¿no? Que decía, conocerle es amarle, amarle es servirle, servirle da alegría en la vida al caminar, ¿no? Nada más, no hay que razonar nada. Claro. Y Bueno. más adelante Pablo, cuando hablaba con el rey, dice, por lo cual, oh rey Agripa, en Hechos 26-19, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo decidió obedecer. Pablo había aprendido a obedecer, sin entender. Él no había sido rebelde a la visión que le dio Dios, Romano 1:21. Dice, Leo Romano 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fue tremendo. se envanecieron en su razonamiento. Razonamientos fuera de la voluntad de Dios. Vanos. Y está el otro tema también, Alberto, que él habla del mismo Romano ahí, que muchas veces Dios los entrega o los suelta a esa mente. Pero después de esto, Claro. como consecuencia. Como consecuencia, O sea, no es exactamente. que Dios origina la rebeldía, Dios reacciona ante la rebeldía. Dios no es autor de la rebeldía.
sino que Dios, frente a una persona rebelde que lo desafía, Dios lo entrega, Dios lo deja. Bueno, y después 1 Samuel 25:32. Y David dijo a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. Pero sigo con el otro texto, porque ahí dice: y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Este es un caso que usted después, si quiera, léalo en su casa, tremendo que aconteció, donde David iba, pero... Y era lógico. Y era lógico. Sin embargo, le salió la mujer al encuentro, esta mujer, y le habló. Y esas palabras que ella le habló... Porque le dijo: vos sos el ungido de Jehová y vas a derramar sangre inocente. Claro. Y ahí él reaccionó y empezó a bendecir incluso a esa mujer. Sí, sí, que sí. Dios te envió, le decía, ¿no? Y le dijo: benditos son tus razonamientos. O sea, razonamientos espirituales. Qué bendición. Sí, la verdad que sí. Bueno, y después Job 13:3. Job 13:3, en su discusión de Job con sus amigos, en un momento dice: mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, o sea, discutir con Dios, justificar su posición, porque él era acusado de algo que no era verdad. Ya. Pero luego de tener un encuentro con el Señor se le aparece y le dice: bueno, ya que vos sabés tanto de esto, de todo, a ver dónde estabas vos cuando yo hice todas las cosas. Y despliega toda la creación. Claro. Hay que leerlo, hermano, eso léanlo porque es algo glorioso. ¿Y en el 42, 1-6? Entonces él responde esto: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, ¿cómo queda el consejo cuando se habla cosas que no se entienden? Mal, no sirve para nada. Dice, de oídas, no, perdón, dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Ahí está, ¿ves? El problema de todo, la raíz. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria a Dios. Qué tremendo. ¿Cómo le acomodó el Señor todos los jugadores? Sí, es así. Qué bendición. Qué bueno. ¿Cómo necesitamos este trato? ¿Cómo necesitamos este trato? Claro, ahí está, Alberto. Yo digo, si es necesario que yo pueda conocer a Dios y a través del proceso, bienvenido sea el proceso, Alberto. Sí. Por más que uno sufra, pero vos sabés que vas a encontrar... Es necesario. Porque esta expresión que él dejó ahí fue muy tremenda. Profunda. O sea, esto habla de un arrepentimiento genuino. Y una humillación. Sí. Se dio cuenta que no era nada. ¿Cuánto necesitamos darnos cuenta delante de Dios que no somos nada? ¿Cuántos hoy hay que se piensan que son? Por eso dice, discutir con Dios significa que Él tiene que tener nuestra aprobación para todo lo que Él hace. Esto es una locura. Sus caminos son más altos que los nuestros, dice Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Al querer juzgar a Dios, con nuestra razón nos constituimos en dioses. Oh, hermano, que el Espíritu de Dios alumbre nuestro corazón para que no caigamos en la rebeldía de Satanás. Amén, pastor. Qué tremendo, es maravilloso esto te deja pensando y creo que cuando uno toma conciencia real se torna más prudente en palabras, ¿no? Sí, sí, así es. Así que bueno, hasta acá llegamos. Hermoso. Gracias, todo lo que estuvimos ahí compartiendo para meditar en la casa, para poder, si estuviste anotando los versículos, rever los versículos, poder estar no escudriñando, sabiendo que, como siempre decimos, ¿no? Esta palabra a veces choca un poco con nuestra carne, ¿no? Porque a veces es como la espada que penetra. Es la espada, duele, ¿no? Así bueno, antes de saludar nosotros, Emma, ahí saludanos, si hay algún saludo, anuncianos también. Vamos a estar leyendo los últimos saludos. El último saludo que nos llegó por YouTube, el hermano Nicolás Monge les manda bendiciones. Aleluya. Y yo me despido. Un placer haberlos acompañado en una transmisión más. Así gracias, es, Emma. Gracias. Emma, próximo martes a las 7, ¿sí? Vamos a estar saliendo, vamos a estar igual anunciando, así que estate atento. Bueno, a todos. Oramos y después saludamos, ya nos despedimos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, por esta palabra tan maravillosa, tan real.
Y te damos gracias por Jesús, que un día nos salió al Amén. encuentro, donde pudimos doblegar nuestro corazón delante de ti y reconocer que separado de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, Gracias. porque en esa luz también nos has concedido una conciencia que nos lleva y nos amonesta cada vez que hablamos una palabra fuera de lugar, Amén. porque tu palabra se nos ha hecho luz. Señor, permite que esto pueda ser la realidad de cada uno de mis hermanos, de aquellos que te han conocido, que han experimentado tu gracia y tu misericordia sobre sus vidas, para hacer el testimonio vivo que este mundo necesita. Ayúdanos a ser luz y sal en medio de un mundo que perece sin paz y sin esperanza. Pero tú eres Dios, soberano, eterno, sublime y que amas la verdad en lo íntimo. Por eso te alabamos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Saludamos, Alberto. Sí, hasta la próxima, que Dios los bendiga a todos. Un gusto haber estado con ustedes. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones, nos estamos viendo el próximo martes. Amén.